no trabajar con una metodología clara que nos permita poder gestionar esta información. Y esto es un poco lo que les comentaba al inicio de cuando nos llega al estudio un modelo que nos dicen te envío el modelo BIM, pero que contiene el modelo 3D y no información vinculada, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, extraer cómputos de materiales, tengo que poder saber esos muros, de qué material son, qué dimensiones tienen, qué tipo de muro es. Y muchas veces nos pasa que nos llega simplemente un modelo 3D. Entonces no tenemos esa información que necesitamos para nosotros poder desarrollar la información dentro del estudio. Y eso es lo que hace entonces que nos centremos muchas veces en el software y no en esta metodología. Por eso el error número 3 es no trabajar con una metodología de trabajo. Y cuando hablo con una metodología de trabajo, no solamente estoy hablando de la gestión de la información del proyecto, estoy hablando de cómo desarrollamos en general nosotros nuestros proyectos. Porque una metodología en definitiva es un conjunto de procedimientos racionales, como dice allí, para alcanzar los objetivos de aquellas tareas que requieren habilidades y conocimientos. Y nos permite estandarizar y estructurar el trabajo que hacemos creando procesos que nos van a permitir optimizar los tiempos, poder tomar decisiones estratégicas con respecto a nuestros proyectos, poder hacer estimaciones, por ejemplo, de costos de materiales de forma mucho más rápida y sobre todo, y no menor, reducir los riesgos en nuestros proyectos. Y una metodología muy clara que tenemos que aprender cuando pensamos en trabajar en un entorno colaborativo es crear una metodología con respecto a este intercambio de información. Tener claro que vamos a trabajar en un entorno común de datos donde distintos actores involucrados van a volcar y extraer información de este modelo y nosotros tenemos que saber explicar qué es lo que hay dentro de ese modelo que nosotros generamos, cómo funciona y qué información contiene. Y también cómo no se tiene que utilizar. Muchas veces, y nosotros esto siempre lo aclaramos en lo que es más conocido como un BIM Execution Plan o un documento por escrito, para no entrar en términos tan técnicos que capaz que algunos de ustedes todavía no dominan, simplemente tener en cuenta que en este entorno común de datos se va a volcar ese modelo y un documento por escrito que va a explicar cómo funciona ese modelo que yo generé, qué información contiene y qué es lo que no se debe hacer porque puede romper, por ejemplo, ese modelo, ¿no? En la medida que estas pautas están claras, y están claras porque además nosotros generamos un paso a paso, generamos protocolos de trabajo con esos procesos, que hay que hacer primero, que hay que hacer después. Obviamente estos procesos, al volverse repetitivos, también se vuelven mucho más eficientes, ¿no? Y el tercer punto es saber a quién dirigir las comunicaciones para tener comunicaciones mucho más asertivas. Este modelo BIM, por ejemplo, le va a interesar al coordinador o al modelador BIM. Va a descargar el modelo y lo va a seguir y va a extraer la información que necesita. Pero no le va a interesar, por ejemplo, al gerente de esa empresa. Entonces hay que tener claro qué información hay que comunicarle a quién, porque obviamente también es abrumador recibir información que no necesitamos, ya sea información de más o que nos falte información. Esto también genera algunas dificultades. Por eso, lo que nos ha servido a nosotros para trabajar de forma colaborativa es tener procesos de comunicación eficientes. Saber muy claramente cómo se intercambia ese modelo, qué es lo que nos tienen que brindar a nosotros y qué es lo que nosotros vamos a recibir también. Y este fue uno de los proyectos con los cuales trabajamos en una primera instancia de forma colaborativa, uno de los primeros proyectos, que como ven allí era muy sencillo. Sencillo en cuanto al modelado, pero complejo en cuanto al proyecto en sí mismo. Era una ampliación de un galpón que tenía que realizarse una fosa que iba a albergar una máquina. Esta máquina tenía una boca y esa boca, al final, la parte superior, tenía que llegar a la altura de una persona. ¿Por qué? Porque era para una empresa que genera materiales sanitarios, cañerías, tanques. Entonces, con el material desperdicio, con el material de residuo, lo reciclan en esta máquina que se iba a albergar en esta fosa.
Y esta máquina ya venía de otro país, una empresa multinacional ya se había armado en otro país y simplemente le iban a trasladar acá a Uruguay. Entonces nosotros ya contábamos con los planos de ensamblaje de esa máquina, ya sabíamos las dimensiones que tenía. ¿Qué hicimos? Lo utilizamos a nuestro favor en el modelo BIM y como se puede ver allí, hicimos una coordinación no solamente de la arquitectura con la estructura, que como se puede ver en la parte inferior está todo el diseño de la parte estructural, sino también de la coordinación con respecto a esa máquina y de allí saber exactamente qué perforación se iba a tener que hacer en el muro de contención, de qué dimensiones, y no tener que romper después en obra por demás, lo que genera obviamente dilatación de tiempos y sobrecostos, sabiendo exactamente en dónde iba a llevar esa perforación gracias a este modelo BIM. Y esto para nosotros fue uno de los primeros casos de éxito, porque justamente el cliente quedó sumamente conforme de no tener que estar rompiendo ni tener desperdicios o sobre plazos extendidos en la obra. Y el intercambio de información entonces fue entre nosotros, estudio de arquitectura, con el calculista, con el ingeniero estructural, pero también de nosotros con el cliente, para irle mostrando cómo se iba a ensamblar esa máquina, exactamente cómo iba a calzar y cómo iba a quedar. Y justamente esto muchas veces es un desafío, ¿no? Saber cómo mostrarle a ese cliente o a esa empresa constructora que todavía no está trabajando con BIM, cómo va a funcionar ese modelo. Entonces ahora, en un ratito les voy a contar cómo nosotros hacemos, también creando procesos de cómo trabajar con quien no trabaja con BIM, ¿no? Pero sí lo que es importante es tener nosotros, independientemente de cómo trabaje el otro actor involucrado, tener nosotros metodologías y procesos. Y también tener metodologías y procesos en lo que tiene que ver con la comunicación. En la medida que nuestra comunicación es clara, que tenemos un control de la información, de lo que estamos entregando y cómo lo estamos entregando, estamos generando muchas veces la disminución de riesgos en los teléfonos descompuestos, en las malas comunicaciones, en los malos entendidos, en los enojos, en las frustraciones o el estrés que se puede generar el no tener la comunicación clara en el momento adecuado. Por eso, algunas recomendaciones con respecto a esto es ser claro, concreto y breve. Disculparse porque no cuando es necesario y cuando no hacemos las cosas de forma acertada. Y evaluar la forma en la que te estás comunicando actualmente en tus proyectos. Y capaz que me podés decir, yo en realidad trabajo independiente. Tengo mi propio estudio, quizás tenés algún colaborador. Si ya tenés algún colaborador, entonces ya estás intercambiando información, ya estás creando procesos de información con respecto a tus proyectos, sea en 2D o sea en BIM. Si estás intercambiando también comunicaciones de cualquier tipo con algún personal de la obra, por ejemplo, un jefe de obra, un capataz, ahí ya estás intercambiando información. Entonces podemos empezar desde lo más pequeño, que es hacer un diagnóstico de cómo nosotros actualmente nos estamos comunicando en nuestros proyectos. ¿Qué procesos de comunicación, qué procesos de gestión de la información estamos teniendo en nuestros proyectos? Y como te decía, metodologías no solamente asociadas a un determinado software con respecto a trabajar con BIM, sino una metodología, por ejemplo, de planificación de los proyectos. Y esta herramienta, que es Google Calendar, que es gratuita, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, tener bloques de tiempo, que lo voy a poner en grande para que se vea allí, bloques de tiempo donde ya sabemos cuándo tenemos reuniones con los clientes, cuando ya sabemos cuándo tenemos reuniones internas dentro del equipo. Y esto muchas veces después pasa que no sé cuándo lo voy a hacer porque estoy a contrarreloj, no sé cuándo me voy a juntar con mi equipo, no sé cuándo me voy a juntar con el cliente. El tener procesos y metodologías claras justamente lo que nos permite ser mucho más organizados y poder tener entonces esta información mucho más clara al momento de llegar a intercambiar. Y eso sería lo que es los bloques de tiempo, ¿no? Pero a la derecha, como puedes ver, Google Calendar también sirve para crear tableros de tipo Canva para planificación, ¿no? Nosotros no lo utilizamos con Google Calendar, lo utilizamos con Trello, como se puede ver allí, y esto es un tablero de desarrollo de proyectos. Nosotros ya tenemos distintas fases prearmadas para cualquier proyecto que vaya a surgir, y ya sabemos entonces que la fase inicial va a ser recopilar la información con respecto al proyecto.
hacer, por ejemplo, si recibimos un modelo BIM, hacer una auditoría de calidad de ese modelo. ¿Cómo funciona? ¿Contiene la información que nosotros necesitamos para poder desarrollar dentro del estudio lo que es el cómputo de materiales o la coordinación de interferencias? ¿O nosotros vamos a tener que prever que ese modelo tal cual está no nos sirve y vamos a tener que volverlo a modelar? Entonces, el tener metodologías, el tener procesos prearmados, justamente nos permite optimizar los tiempos y hacerlos jugar a nuestro favor. Otra herramienta como es Notion, que es una herramienta más que nada de productividad, es lo que tiene que ver con la planificación, y como se puede ver allí, tenemos mes a mes en un tablero tipo Canva que es muy visual, entonces yo puedo pasar una tarea de un mes al otro simplemente arrastrándola, y de forma muy visual también saber cómo voy con estas tareas. Si van según lo que planifiqué, si ya la finalicé, y muchas veces lo que me pasa es que me puedo ir al exterior y saber a la distancia cómo está trabajando mi equipo, si las tareas que estaban pendientes con respecto a un proyecto se cumplieron o no se cumplieron, o como se puede ver allí, para un proyecto específico, ya asignar cada una de las tareas del proyecto a cada uno de los miembros y que ellos vayan poniendo cuándo fueron finalizadas, darles también una fecha en la que tienen que ser finalizada esa tarea para poder cumplir con los plazos del proyecto y saber cómo van avanzando sin necesidad de tener que estar todos en la misma oficina, por ejemplo.